Ander López. Presidente, muchas gracias. Aprovechando que por acá se encuentra la señora ministra del Trabajo, quisiera dejar una constancia en el sentido de leer la situación que se ocurre a propósito de la discusión que se tiene en este momento con el salario mínimo, en donde están los gremios, el gobierno y los trabajadores. El índice de precio al consumidor no va a pasar del 4%, y lo que han planteado los gremios ya de entrada es que no va a pasar del 5% el incremento del salario mínimo para los trabajadores en este país. Todos sabemos que por políticas de Estado que no compartimos, el salario mínimo está ligado a una serie de condiciones naturales sociales que impactan la canasta familiar e impactan la calidad de vida de los colombianos. Los elevados niveles y crecimiento periódico de los productos de la canasta familiar que fueron afectados con el IVA del 19%, la elevada carga de impuestos que se tienen en el país para las familias, el impuesto predial, para los pequeños comerciantes de industria y comercio, y toda una cantidad de gravámenes que soportan la clase media y la clase trabajadora del país, indican que la propuesta que hoy se hace por parte de los gremios y del gobierno pues no satisface la verdadera necesidad que tienen los trabajadores en Colombia. Trabajadores que por demás, de acuerdo al último informe de Planeación Nacional, nos lleva a una cifra muy dolorosa y muy difícil de casi el 49% de trabajadores en la informalidad, y el aumento de las cifras de desempleo nos obligan a interpretar que los trabajadores colombianos están hoy en una profunda crisis y en un estado de absoluta indefensión. Los estudios que hace el propio Banco Mundial establecen que el 70% de los trabajadores en Colombia tiene un ingreso igual o cercano al salario mínimo, el 70% de los trabajadores en Colombia. Y otro informe que se presenta de la misma manera por parte de la Escuela Nacional Sindical es que los trabajadores en este periodo, con la eliminación de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, y con todos los impuestos a los cuales me he referido, han perdido en este periodo cerca de 18 billones de pesos que pudiesen haber aumentado el consumo y mejorar los niveles económicos de nuestro país. Lo que quiero plantearle, señora ministra, senadoras y senadores y al gobierno nacional, es que esa discusión del salario mínimo atienda a la realidad de los trabajadores de la clase media y de las clases más pobres de este país, y no atienda a estudios macroeconómicos que no sabemos de dónde salen, que terminan imponiendo un salario mínimo que va a ser el determinante para las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. En ese sentido, señora ministra, y usted como vocera del gobierno, y al presidente de la República, Juan Manuel Santos, siendo este su último diciembre de gobierno, por fortuna, reclamo que en estos 8 años de gobierno no ha habido una expresión y un mensaje y un gesto por parte del gobierno nacional para mejorar los ingresos de los trabajadores colombianos con el salario mínimo. En 8 años se ha impuesto por decreto ese salario. Reclamo y exijo como trabajador, como senador y como ciudadano de este país, que la fijación del salario mínimo sea acorde a la realidad social de los trabajadores, y que el aumento del salario mínimo se aplique de acuerdo a la propuesta que han hecho las centrales obreras, por encima del 10% que se ha planteado en una propuesta técnica bien estudiada por parte de las centrales, y que en ese sentido
no va a llevar una imposición por decreto del salario mínimo, se logra un acuerdo y se acoja a la propuesta que hoy están haciendo las centrales obreras y que hacen los trabajadores y los asalariados del país. Esa es la constancia, señor presidente, a efectos de hacerle ese llamado de atención al gobierno nacional y especialmente a usted, señora ministra del Trabajo. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable.